Ya, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario de que usted esté viendo esta grabación. Sean muy bienvenidos a nuestra segunda grabación de este semestre de nuestro curso de Relaciones Laborales. Solamente indicar que por contingencia no se pudo desarrollar esta clase de forma presencial, contingencia del profesor. Así que para no quedar desactualizados con los contenidos, básicamente em, avanzamos en esta clase online. Así ustedes también pueden tener el aprovechamiento de su tiempo y se pueden ir un poquito más temprano a su casa en ese aspecto. Chiquillos, datos importantes, última semana, recuerden que la próxima tenemos nuestra evaluación, va a ser la evaluación número 1, que ya lo indicamos que iba a ser en torno de un caso. Lo más probable que ese caso lo pueda desarrollar en parejas dentro de su sección en ese aspecto, así que lo vamos a hacer presencial. Bueno, cualquier duda que tengan con el proceso, inclusive me quedan debiendo una nota por la actividad que me tenían que entregar el día de hoy, pero esa me la entregan físicamente el próximo día martes, chiquillos. Dentro de todo, si seguimos avanzando en lo último que hoy tenemos que ver en nuestro proceso de aprendizaje, nos queda solamente ver algunas condiciones simplemente de nuestro proceso de negociación, que inclusive, denme un segundo y comenzamos de forma inmediata. Y dentro de ese proceso de negociación, chiquillos, si bien ya hemos visto bastantes materias, que inclusive esto está súper actualizado a, a lo que es hoy un proceso de negociación colectiva, si nosotros recordamos los tipos de negociación, que inclusive dentro de nuestro objetivo de clase es revisar los tipos de negociación y las características que ellas tienen, la sesión anterior, presencial, nosotros vimos cómo un sindicato nuevo podía negociar en sus tiempos. En este caso, vamos a ver y repasar un poco negociación colectiva no reglada, que básicamente en cualquier momento y sin restricciones de ninguna naturaleza podrán iniciarse entre uno o más empleadores, o sea, dentro del principio de la buena fe, que inclusive en la sesión anterior eh, lo, lo conversamos y prácticamente se inicia de esa forma. Son uno de los métodos más utilizados y el tipo de negociación más recomendada para poder llegar a algún acuerdo. Lo importante dentro de sus ventajas eh, son negociaciones voluntarias, no hay tiempos, no hay plazos establecidos y básicamente se puede tener un, un periodo de reuniones bastante ampliado. Dentro de los planes de relaciones laborales, chiquillos, que se trabajan entre empresas y trabajadores a través de sus organizaciones sindicales, lo que más se utiliza es la negociación colectiva no reglada para los tiempos mínimos, que son 24 o 36 meses que se pueden firmar esta negociación. Antes de que termine el periodo y empecemos con los tiempos de la negociación reglada, básicamente podamos tener un acuerdo que básicamente llegue a ambas partes en ese aspecto. Si bien en el último tiempo empresas que no tienen estos servicios mínimos, inclusive los propios sindicatos nuevos, eh, tienen que tener aprobada los equipos de emergencia para poder desarrollar cualquier tipo de negociación colectiva, que esa sería como una primera restricción. Dijimos en la clase anterior, sindicato nuevo, 21 días tiene la empresa para declarar los servicios mínimos ante el sindicato y ante la ADT, que eso ya después conlleva bastante tiempo, que inclusive dentro de un sindicato que estoy asesorando, eh, estamos esperando desde diciembre y ya han pasado por lo menos, vamos para los 4 meses de espera. Si bien llegaron la semana pasada, estamos en proceso de apelación, que eso prácticamente puede conllevar un par de meses más en su resolución.
Principio de buena fe, chiquillos, negociación colectiva no reglada, lo ideal. Si es que no, negociación reglada, artículo 327, en donde básicamente nosotros iniciamos con la presentación del proyecto colectivo, que esto se entrega entre 60 a 45 días antes que termine el vencimiento de esto, no creo que me alcancen a ver, pero después se los voy a mostrar, que es el contrato de trabajo que siempre va a tener un tiempo. Y el artículo 328 que nos menciona, chiquillos, el contenido del proyecto colectivo. Y aquí, básicamente, si es que es sindicato nuevo, nos apoyamos en nuestro contrato de trabajo y básicamente lo que exija la comisión negociadora sindical y sus asociados en ese aspecto es lo que se puede incluir. Temas importantes, aumentos salariales, IPC, como dijimos anteriormente, aumento sueldo base, bono término conflicto, los puntos más importantes, pero hay temas de jornada, bonificaciones y bastantes variables que perfectamente el sindicato lo ve como una oportunidad de presentar, inclusive no hacen presentación de la nómina de trabajadores que están asociados a su sindicato para que puedan obtener estos beneficios en pleno. El sindicato podrá explicar los fundamentos de su propuesta de contrato y acompañar los antecedentes que sustenten su presentación. Esta presentación se hace ante la empresa y también se hace ante la inspección del trabajo. De por sí, toda la documentación que se saca en negociación no reglada y negociación colectiva reglada, chiquillos, son con 3 copias en ese aspecto. Así que eso es un tema bien relevante. Artículo 329, presentamos el proyecto del contrato colectivo y negativa, por ejemplo, del empleador a recibirlo. Básicamente, copiamos del proyecto colectivo presentado por él o los sindicatos, porque acá podemos tener varios, firmado por el empleador para acreditar que ha sido recibido por este, con la fecha de recepción estampada en él, y deberá entregarse a la inspección del trabajo dentro de los 5 días siguientes a su presentación. Acá puede pasar que el empleador se puede negar, chiquillos, ya se puede negar a recibir o certificar la recepción del proyecto y el sindicato deberá requerir a la inspección del trabajo dentro de los 3 días siguientes ante la negativa a firmar, ya porque algunos son bien pro empresa y cuando les forman sindicato no lo ven como de muy buena forma, para que notifique el proyecto al empleador. O sea, eso ya queda en manos de la inspección del trabajo. Viene una persona de la inspección, hace la fiscalización correspondiente y prácticamente saca la firma en el caso de irse de negativa en ese aspecto. También tenemos comisión negociadora sindical, la representación del sindicato, la negociación colectiva, corresponderá a una comisión que está integrada dentro del directivo, que ahí vamos a explicar cuánto es la cantidad de trabajadores que tiene el sindicato que nos da la representación sindical, y esta está integrada directamente por los directores que están designados por esta organización sindical. Además de los miembros de la comisión negociadora sindical, podrán asistir al desarrollo de las negociaciones asesores. Asesores que siempre acompañan y que no son parte de la empresa, que siempre son como externos, porque ya algunos sindicatos, así como el que presido, 900 personas, tenemos abogados, tenemos contador y prácticamente nos pueden ayudar dentro de este proceso en ese aspecto, pero aquí tenemos una limitancia que no pueden exceder a 3 en ese aspecto. Inclusive con los temas de aforo es un tema bien relevante de poderlo ver en pandemia en ese aspecto. Ya, si hablamos de estas comisiones negociadoras, chiquillos, el sindicato depende de la cantidad de socios y esto es realmente de 0 a 249 trabajadores, se designan 3 dirigentes por cada organización sindical, de 250 a 999 tenemos 5 dirigentes, y entre 1000 y más tendremos una organización sindical de 7 dirigentes. De por sí aquí se demarcan cargos chiquillos, se demarcan presidente, secretario y tesorero, y los otros 4, en el caso del último caso, serían solamente directores de la organización sindical. Lo habíamos dicho, abogado, puedes tener un economista o contador, y ya con eso prácticamente formas tu comisión
negociadora. Empresa, siempre, si es que existiera, gerente de recursos humanos o de personas, o podríamos partir indicando el representante legal de la empresa, deben tener alguien que represente las finanzas de la empresa, o si el departamento de personas es mucho más amplio, podríamos hablar del jefe de compensaciones, también el jefe de relaciones laborales, encargado de finanzas y también un abogado. De por sí la empresa siempre presenta tres chiquillos y dentro de los tres está la persona o la autoridad máxima del departamento de personas, que si no existiera, porque la empresa es chica, el gerente general de la empresa, que sería el representante legal. Alguien que represente compensaciones, recursos humanos y pueden presentar a su abogado en ese aspecto. Todo esto, chiquillos, en la línea de respetar tiempos, ya que inclusive como ya vimos la situación de la negociación no reglada, que usted la puede destinar en el tiempo que usted estime conveniente, porque esto es un mutuo acuerdo, pero esto tiene que ser antes de que termine ese proceso de negociación y antes que nos pille los tiempos de la negociación colectiva reglada. Dentro del término, podríamos decir que acá tenemos el término, ejemplo, 30 de abril, como estamos en este mes. Podemos decir que 5 días antes tenemos el acuerdo huelga, ¿ya? Si nos vamos 2 días antes, tenemos la votación de la última oferta. Tenemos también 5 días impugnaciones y reclamaciones de la respuesta del empleador, que básicamente son 10 días antes que termine este tiempo o este proceso, ¿ya? 65, no, 60 a 45 días antes del término del tiempo, la presentación del proyecto colectivo, y aquí hay un tema bien crítico, chiquillos, porque tenemos dentro de los artículos del Código del Trabajo, que lo revisamos en las primeras sesiones, 316 y 360, la entrega de información. Nosotros lo desglosamos dentro de los 90 y 30 días que termine el proyecto, o mejor dicho, el contrato colectivo, la solicitud de información, ¿ya? Y 180 días antes de esto, la preparación de los servicios mínimos, que si ya están declarados y si tuvieron una negociación antes, no es necesario, pero si es que no están declarados, usted tiene 180 días antes para hacer una pequeña declaración de cuáles van a ser los equipos de emergencia que usted va a utilizar en el no acuerdo o en el derecho legal que tienen los trabajadores, que es la huelga. Dentro de la solicitud de información, me devuelvo un poquito. De por sí son 90 días, chiquillos, los que básicamente podemos solicitar esta información. Inclusive son 120 días antes, ¿ya? Puede pedir información relativa a lo que es los balances y estados financieros de la empresa y el libro de remuneraciones de todos los trabajadores que el sindicato tiene asociados en ese aspecto. ¿Para qué? Para que antes de la presentación del proyecto ellos puedan hacer los estudios pertinentes con su equipo de trabajo, que inclusive la propia empresa también hace exactamente lo mismo, y presentar después descargos o reuniones o reclamaciones, que son ya las reuniones de la propia negociación colectiva, en donde ya se pueden ver acuerdos, desacuerdos y muchas veces eso conlleva bastante tiempo en ese aspecto. Ya, servicios mínimos 180 días antes del término del contrato se deben calificar los equipos de emergencia, artículo 359 de nuestro Código del Trabajo, y principalmente la organización sindical está obligada a proveer el personal destinado a atender los servicios mínimos. Es como decir cuando los empleados públicos se van a paro, y en la parte de la salud dejan un médico, una enfermera, un técnico, un recepcionista, un guardia y una señora de aseo para básicamente entregar un servicio mínimo a la comunidad. Acá esto se replicó del sistema público al sistema privado y el origen que tiene de servicios mínimos y equipos de emergencia es cubrir las necesidades básicas de la población como servicio de utilidad pública. Y aquí nosotros podemos destinar no el 100% de la empresa, pero sino más bien si tenemos
este giro, podríamos decir, alimentación, supermercado, que perfectamente pueda funcionar, pero quizá con una línea mínima de trabajadores. Bueno, a nosotros nos pasa acá en la clínica que estos servicios mínimos pueden llegar a un 30-35% de la dotación del personal, porque inclusive estamos todavía en pandemia, básicamente somos un servicio de utilidad pública y esto tiene que seguir funcionando, y ahí hay algunos desacuerdos entre empresas, porque la primera que tiene que proponer los servicios mínimos son la empresa, y después los trabajadores pueden apelar a esa decisión de la organización, y si no se llega a acuerdo entre empresa y sindicato, esto lo dictamina la Dirección Regional del Trabajo, y eso conlleva bastante tiempo, que eso podría ser entre 3, 6 meses, inclusive a nosotros acá nos pasó que fueron por lo menos casi un año y medio de espera de los propios servicios mínimos dentro de su inicio, que fue el 1 de abril del 2017, con todos estos conceptos de reforma laboral en ese aspecto. Acá lo importante, los servicios mínimos deben proveerse durante el tiempo que sea necesario para fines que fueron determinados, ¿ya? El sindicato los tiene que proveer alguna contingencia para esta huelga en ese aspecto. Y en el caso que el sindicato no provea equipo de emergencia, la empresa podrá adoptar medidas necesarias para atender los servicios mínimos en ese aspecto. Se informa a la Inspección del Trabajo, para informar del incumplimiento, y las medidas adoptadas del empleador no podrán involucrar un número superior de trabajadores del equipo de emergencia que no hayan sido proveídos por el sindicato, salvo que la Inspección del Trabajo autorice. Acá lo único que no pueden hacer es hacer estos reemplazos en huelga, traer gente de afuera, pero si la inspección lo dictamina por algunos incumplimientos que hace el sindicato, perfectamente lo puede desarrollar o simplemente trabajar con la gente que no está sindicalizada, porque acá el sindicato provee de sus trabajadores que están afiliados al sindicato. Artículo 360, chiquillos, calificamos los servicios mínimos de los equipos de emergencia. Se deberán identificar cargos, funciones, competencias profesionales de los trabajadores, y el empleador propone por escrito ante el sindicato y ante la Inspección del Trabajo 180 días antes del vencimiento del instrumento colectivo. Eso es bastante claro. Y en el caso de haber más de un instrumento colectivo vigente, la empresa y los referidos, 180 días se considerarán respecto al instrumento colectivo más próximo a vencer. Por ejemplo, si hay 5 sindicatos, ¿ya? Y si tienen fechas distintas de término de sus contratos, se toma el que está más próximo a vencer. Y de por sí esa declaración se puede hacer en conjunto por todos los sindicatos, como lo conversábamos en nuestras sesiones anteriores, si tienen esta declaración de... eh, eh, ¿cómo es? Esta declaración de actividad económica única, ¿ya? Eh, y si tienen bastantes multiroot, perfectamente ya con esa declaración, básicamente se pueden declarar servicios mínimos únicos. Solicitud de información, esto ya lo vimos, pero es importante repasarlo dentro de la línea de tiempo para poder quedar bastante claros dentro de esta formación. Artículo 316 nos dice que el derecho de información específica para la negociación colectiva, la empresa está obligada a entregar la información necesaria, y eso es bastante claro. Requerimiento de los sindicatos, lo que siempre piden los trabajadores, chiquillos: planilla de remuneraciones pagadas de los trabajadores, básicamente aquí entregamos el libro de remuneraciones, la parte de recursos humanos, y el valor actualizado de todos los beneficios que forman parte del instrumento. Bonos, movilización, colación, sueldos bases actualizados dentro de el tiempo que se pidan en este aspecto. Costos globales de mano de obra, toda la información referida a los artículos 315 y 318, que son la misma solicitud de información, e información que incida en la política futura de inversiones, inclusive futuros proyectos que tenga la organización, para ver cuál es este desarrollo económico que tiene la organización. Los sindicatos con derecho a negociar en las micro y pequeñas empresas solo podrán solicitar dentro de los 90 días previos al vencimiento, primero, planilla de remuneraciones pagadas a los socios,
y desagregadas en la información señalada en los literales B y C de este inciso segundo de este artículo, que prácticamente pasan a ser los que nosotros acabamos de ver recién, el valor actualizado de los beneficios y los costos globales de la mano de obra, que ahí deben ir cargos con sus valores, inclusive los más relevantes, sueldo base, gratificación dentro de las principales coberturas de información en ese aspecto. Importante también indicar que dentro de toda esa información, los balances o estados financieros son muy relevantes de poder solicitarlos en ese aspecto. Presentación del proyecto, no quiero profundizar más en esto porque ya lo hemos conversado bastante. Oportunidad, inclusive esta es una oportunidad de crecer de la propia empresa, chiquillos, y del propio sindicato, entre 60 y 45 días al término del proyecto, ¿ya? Y dentro de esta presentación, se debe presentar antes del plazo señalado en el inciso precedente, que se entenderá para todos los efectos legales que fue presentado 60 días antes de la fecha de vencimiento del instrumento colectivo anterior, para empezar ya con esta negociación colectiva. Artículo 334, consecuencias de la no presentación o presentación tardía del proyecto colectivo. Acá simplemente indicar que si entregan de forma tardía el proyecto, dentro de toda esta jurisprudencia que hay, básicamente hay derechos y obligaciones que deben cumplir, pero esto ya de transformarse en una negociación colectiva arreglada pasaría a ser una negociación colectiva no reglada. Ya habría que ver la disposición de la empresa para ver si es que negocian o no negocian. También está eh, también está acá dentro de esta presentación del proyecto la respuesta del empleador, porque si bien el sindicato tiene la responsabilidad de presentar el proyecto, porque esto no lo presenta el empleador en sí, la responsabilidad del empleador es dar respuesta en los 10 días que tiene como plazo cuando entregan este proyecto colectivo. La respuesta del empleador al proyecto de contrato colectivo deberá ser entregada a alguno de los integrantes, por eso decimos nosotros que son 3 copias, chiquillos. Igual el sindicato con su proyecto, empresa, eh, dirección del trabajo, la entrega del proyecto, la respuesta del empleador, sindicato, dirección del trabajo, y por parte del empleador, 10 días siguientes a la presentación del proyecto tienen que ingresar su respuesta en ese aspecto. Acá pueden prorrogar el plazo hasta 10 días adicionales porque tienen una prórroga y tienen 5 días para hacer algunas apelaciones dentro de este ingreso del proyecto. Y el empleador deberá dar respuesta a todas las cláusulas propuestas del proyecto. O sea, no puede dejar ninguna sin respuesta. Si tiene algunas, yo he visto algunos contratos que tienen casi, porque esto se coloca como cláusula primera, segunda, tercera y se va con orden alfabético. Llegar al doble A o la Z ya es un tema que tiene bastantes puntos en ese aspecto. Y el empleador lo tiene que responder todos en ese aspecto. Lo más cotidiano, chiquillos, es que acá el empleado responda a todo que no, ya dentro de este proceso de respuesta, porque si bien muchos empleadores no están conformes con este proceso de negociación colectiva, pero esto está dispuesto básicamente en nuestra normativa legal. Eh, el empleador designa comisión que ya la revisamos, máximo 3 apoderados que formen parte de la empresa, y entendiéndose también como tales miembros respectivos de su directorio o socios con facultad de administración, y podrá además designar a los asesores que está conforme dispuesto en el inciso segundo del artículo 330, que no pueden superar las 3 personas en ese aspecto. Tenemos presentación, tenemos respuesta del empleador y tenemos las impugnaciones que nos deriva el artículo 339 y tenemos primero impugnación de nómina, quórum y otras reclamaciones. El empleador tiene derecho a impugnar la inclusión de uno de los más trabajadores incluidos en la nómina por parte del sindicato, ya porque estos trabajadores perfectamente tienen que ser incluidos antes de ingresar el proyecto. Y las partes además podrán formular reclamaciones respecto al proyecto de contrato, o sea, se pueden ajustar bastantes partes, solicitudes, requerimientos, pero acá lo que más se impugna, chiquillos, muchas veces son trabajadores que quizá vengan con
contratos colectivos de otros sindicatos o quizá que no cumplan directamente con el espíritu de esta negociación colectiva, ¿ya? Así como estar con un contrato colectivo vigente con otro sindicato, que es lo que más impugna la empresa en ese aspecto. Artículo 340, reglas de procedimiento. Las impugnaciones y reclamaciones señaladas en el artículo anterior se tramitan directamente en la inspección del trabajo. Ahí hablamos de esta asistencia técnica y el rol preponderante de la inspección del trabajo. Y el empleador deberá formular todas sus impugnaciones y reclamaciones en respuesta al proyecto de contrato colectivo, acompañado, sí, con bastantes respaldos que funden esa reclamación. La comisión sindical también puede formular sus reclamaciones ante la inspección, acompañado con antecedentes. Quizás ese trabajador que supuestamente sale en nómina de otro sindicato, presentar la carta de renuncia y la carta de inscripción a ese sindicato, y recibida la respuesta del empleador que contenga impugnaciones y reclamaciones de la empresa y del sindicato, según sea el caso, la inspección deberá citar a las partes a una audiencia que tendrá lugar 5 días después de estas impugnaciones, en este caso, para poder llegar a una mediación, que es lo que más hace la inspección del trabajo. Citación, algo para la formalidad, simplemente será enviada por correo electrónico en ese aspecto. Audiencia, asisten todos. La resolución la dicta el inspector del trabajo de acuerdo a la comuna y en contra de esta resolución solo procederá el recurso de reposición que deberá ser interpuesto dentro del día tercero y la resolución que resuelva el recurso de reposición que deberá dictarse en el plazo de 3 días y se reclame o será reclamable, como dice acá, judicialmente dentro del plazo de 5 días a través de un procedimiento establecido en el artículo 504 de este Código del Trabajo, que si bien eso no está, pero lo podemos leer perfectamente. Artículo 504, lo buscamos de forma inmediata y ¿qué nos dice? Nos dice reglas supletorias en todos aquellos casos que en virtud de este código u otro cuerpo legal se establezca reclamación judicial en contra de resoluciones pronunciadas por la Dirección del Trabajo, distintas de multa administrativa o de la que pronuncie cerca de la reconsideración administrativa de multa, se sustanciará de acuerdo a las reglas de procedimiento monitoreo. O sea, usted puede demandar judicialmente, por ejemplo, por parte del sindicato, lo que más demandan es la no entrega de información. Y eso para que la negociación colectiva continúe, chiquillos, ese se forma un litigio a nivel ya judicial de los tribunales laborales en ese aspecto, que eso puede conllevar a una multa por parte de la empresa en ese aspecto. Vamos con los últimos pasos, chiquillos. Artículo 346, última oferta del empleador. Ya el empleador, con lo menos de 2 días de anticipación al inicio del periodo que se pueda hacer efectiva la votación de la huelga o cuando ya se sabe la votación, tiene que hacer una propuesta formal. Y esto se denomina última oferta, chiquillos. Propuesta de estar contenido en un documento escrito, ya sabemos, sindicato, inspección del trabajo. A falta de esta última oferta, aquella estará constituida por la propuesta formal más próxima al vencimiento del plazo señalado. De no existir propuestas formales, se entenderá la última oferta la respuesta del empleador, que de por sí siempre la primera respuesta, chiquillos, es a todo que no. Y eso es bien complejo porque si incumplimos con esta última oferta del empleador, básicamente se entiende que el empleador no quiere negociar y esa votación se va directamente a huelga. La oferta podrá ser informada por el empleador por escrito a todos los trabajadores involucrados en la negociación a través de mecanismos generales de comunicación. Ustedes son expertos en comunicación, correo electrónico, reuniones, entrevistas, algunos flyers que prácticamente puedan entregar esa información a todos los trabajadores de la empresa. Llegamos a lo último, chiquillos, la votación de la huelga, artículo 350 del Código del Trabajo. Y la votación de la huelga se realizará en forma personal. Acá dentro de los trámites, el sindicato pide hora, se le entrega y se le concede por parte de la Inspección del Trabajo.
y tiene que mandar un ministro de fe a la empresa a hacer esa votación de manera presencial. Acá se hace una comisión por parte de los trabajadores que no deben ser de la propia directiva, tienen que ser 2 o 3 personas que se hagan cargo del proceso, que sean socios del sindicato, más la ministra de fe, que siempre es designada por la inspección del trabajo. Acá lo complejo, chiquillos, que en estos últimos tiempos, básicamente la inspección del trabajo no está entregando ministros de fe por el tema de pandemia, así sindicatos grandes, 900 trabajadores, tienen que contratar servicios como de eh, votaciones en línea, e-voting, smart votos, las empresas más reconocidas, y eso pasa a ser por costa del sindicato en ese aspecto. No sé cómo están en estos tiempos, pero la última vez que consulté sobre esto, la única forma de votar es a través de plataformas tecnológicas, chiquillos. Así que ahí hay un tema bien relevante, porque si esta votación se hace con un sindicato con bastantes personas, hay que hacer un proceso de capacitación a los trabajadores, porque acá por parte de la empresa de votación electrónica se entrega un enlace, el sindicato entrega toda la información como root y correo electrónico, y el trabajador ingresa el enlace de su smartphone o computador, coloca su root y puede hacer la votación si es que acepta o no acepta en ese aspecto. Dentro de los últimos, chiquillos, acá, si esto se acuerda, la negociación se firma y todo contento, pero ya cuando no se llega a buen puerto, tenemos acá la asistencia técnica de la Inspección del Trabajo, de acuerdo a su departamento de relaciones, la unidad de relaciones laborales, y tenemos el artículo 351, que tenemos una mediación obligatoria. Antes de abril del 2017, esto se llamaba la solicitud de los buenos oficios, pero eso ya no existe. ¿Ya? Y dentro de los 4 días siguientes, si se acuerda la huelga, porque esto es un tema bien extremo, cualquiera de las partes podrá solicitar mediación obligatoria del inspector del trabajo, ¿ya? Y en el desempeño de su cometido, el inspector podrá citar a las partes en forma conjunta o separada cuantas veces se estime necesario para poder facilitar el acuerdo de las partes. Si nosotros mencionamos que ya los trabajadores están en huelga, ya las negociaciones no se van a hacer en la propia empresa, sino más bien, si se pide esta mediación obligatoria, se hace directamente en la inspección del trabajo en ese aspecto. Si no están, se piden las autorizaciones pertinentes para desarrollarlo dentro de la propia organización. Transcurridos 5 días hábiles que fuera solicitada su intervención, sin que las partes hubieran llegado a un acuerdo, el inspector del trabajo dará por terminada su labor, debiendo hacerse efectiva la huelga al inicio del día siguiente hábil en ese aspecto. Sin perjuicio del anterior, las partes podrán acordar que el inspector del trabajo continúe desarrollando su gestión por un lapso de 5 días más. ¿Ya? En donde, si no hay acuerdo, inclusive si la mediación prácticamente no llega a buen puerto, la huelga va, y dentro de todo prácticamente ya queda en manos de la empresa y del sindicato en ese aspecto, chiquillos. Dentro de esto, podríamos decir que esto no es teoría, ¿ya? Porque esto está muchas veces, como ya les presenté bastantes documentos, convenio o contrato colectivo, y esto simplemente, chiquillos, código del trabajo, esta es la clave. Inclusive si hay dudas referente al proceso, sabemos que la inspección del trabajo tiene una asistencia técnica, que si la empresa o el sindicato no tienen la información o no tienen la experiencia suficiente para llevar un proceso de negociación colectiva, lo asesoran de manera directa para llevar estos procesos que son bastante normativos. La negociación no reglada quizá no tanto, pero igual tiene que tener servicios mínimos para poder negociar, aunque si es llamado por parte de la empresa no es necesario los servicios mínimos, pero ya cuando tenemos plazos establecidos, la negociación colectiva arreglada, artículo 327, nos sirve como una oportunidad para crecer como empresa, pero también para crecer en conjunto con los propios trabajadores y ajustar algunos conceptos tan relevantes del último tiempo como la ley del teletrabajo,
artículo, no, esa es la ley 21.220, ¿ya? En el Código del Trabajo reflejado en el artículo 152 cuarter G, que perfectamente se pueden dictaminar condiciones para poder desarrollar ese teletrabajo de muy buena forma, pero lo importante, chiquillos, son establecerlos dentro de los contratos, que el contrato de trabajo, chiquillos, o el contrato colectivo en este caso, prevalece ante todo. Ya pues chicos, nos veremos el próximo martes, tendremos nuestra evaluación, doy las excusas pertinentes por no estar de forma presencial, y lo único, estudien bastante, ya que van a haber algunas preguntas dentro de esa evaluación, y cualquier duda las pueden guiar ahí a mi correo electrónico que ustedes tienen en ese aspecto. Así que un fuerte abrazo, se me cuidan mucho y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Adiós.